Soy Rosa Reyes, terapeuta clínica en el suroeste de Ohio. En esta tarde de nuevo con Lorena Mori. Es un placer estar siempre contigo y con tu audiencia. Soy terapeuta clínica, he trabajado más de 40 años en el área pastoral, comunitaria y clínica en salud mental. Y hoy vamos a hablar de un tema que en inglés le decimos el bullying y en español le decimos el acoso. Vamos a enfocarnos un poquito en esta conversación en los niños y adolescentes de la comunidad latina. Y vamos a tratar de definirlo, de hablar de los tipos de acoso y del tratamiento en sentido general. ¿Qué les parece? Entonces, el día de hoy, hablar del acoso, del bullying, es hablar de una agresión intencional que se repite de manera sistemática y que implica además un desequilibrio entre la persona que ataca y la persona o el niño que es atacado. ¿Verdad? Muy importante, hay un desbalance. Usualmente el perpetrador o perpetradora siente o cree que tiene poder sobre esa otra persona. Entonces, si vemos algunas estadísticas, no tengo estadística tan reciente, pero del 2020 para acá, hay unas cifras que son un tanto escalofriantes. Uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sufrido acoso escolar, según la UNESCO. En América Latina, en nuestros países, cada uno de nuestros países, las estadísticas de algunos estudios señalan que 50% de los estudiantes han experimentado algún tipo de bullying o de acoso. Les parece alto, ¿verdad? A mí me parece bastante alta. En los Estados Unidos, por lo menos 20% de los estudiantes de la secundaria han reportado haber sido víctimas de acoso escolar. Y quiero decir que sabemos que el acoso se da en la escuela, se da en la comunidad, pero también el acoso, no solamente escolar, el acoso en sentido general, se da en nuestras casas. Yo a partir de mi experiencia clínica, son cientos y cientos, sino miles de casos en donde el bully, el perpetrador, el acosador o acosadora es una persona de la casa de la familia, a veces el padre, a veces la madre, a veces un hermano mayor, a veces un familiar, ¿verdad? Y el bullying se hace en base a algo que creemos que es una debilidad. Ah, no, porque no eres tan inteligente como fulano. Ah, no, porque estás gordo o gorda. No, porque tú pareces que no eres niña, sino un niño. Hay tantos niveles del acoso y sabemos que el acoso puede ser físico, puede ser verbal, puede ser psicológico, emocional, el acoso puede ser sexual, cibernético o el ciberacoso, cyberacoso dirían, ¿verdad? En inglés. Entonces es muy importante que el acoso lo tomemos en serio. A mí a veces me parte el corazón porque la mayoría de los niños no creen que reportan el acoso. Yo recuerdo cuando era niña y, ¿verdad? Se puede ver que soy morena, negra. Cuando yo iba a mi escuela, sobre todo la escuela secundaria y la escuela primaria, perdón, la primaria que de primero a sexto grado, yo recibí bastante acoso. Y sin embargo, nunca le conté a mis padres. Yo pensaba que yo tenía que defenderme, que yo tenía que enfrentar el acoso. Yo no quería involucrar a mis padres. Y muchas veces cuando el niño o la niña habla o el joven es porque hay una historia larga de agresión sistemática, verbal, emocional, física, de empuje, de golpes, de amenazas. Yo recuerdo eh, enfrentando el problema y siendo llevada a la dirección del principal o de la directora cuando yo había sido atacada. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tomemos en serio esa agresión. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque esa agresión tiene un impacto en toda nuestra salud mental. Tiene un impacto porque nos lleva al suicidio, un impacto porque nos detona en nosotras y nosotros, en los niños, obviamente, también en las personas mayores, pero nos vamos a enfocar en el día de hoy nuestros hijos e hijas. Desentona el uso de sustancia a temprana edad.
alcohol, drogas, pastillas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a nuestro alrededor hay muchos niños y niñas que se cortan la piel. Y usualmente no se cortan con intención necesariamente de quitarse la vida, pero de dejar salir el dolor. Y usualmente yo le pregunto, si trabajo con una familia donde hay un niño o una niña que se está haciendo autodaño físico, que es evidente para todo, que está sangrando, usualmente tengo que indagar el ambiente escolar, de la familia, de la comunidad, de los parientes a su alrededor. ¿Ok? Muy importante. Entonces, no podemos minimizar, porque a veces si minimizamos, cuando vamos a tomar acción, podría ser demasiado tarde para muchos de nuestros niños y niñas y adolescentes. Vamos a hablar de manera específica del acoso físico, por ejemplo. Hay empujones, hay patadas, hay tiradas por los cabellos, hay diferentes tipos de agresiones físicas. Lo verbal es la burla, los comentarios, por ejemplo, para la comunidad latina de migración, que a tus padres va a venir ICE a llevárselo, que yo te odio porque yo soy un nazi, ¿verdad? Hay muchas agresiones verbales porque usted tiene la espalda mojada, hay palabras porque están relacionados, al niño se le dice que está relacionado con los frijoles, con los beans, ¿verdad? Una agresión que se le hace a los latinos es llamarle habichuelitas o beans a los niños. Entonces es muy importante el no minimizar el dolor del niño, pero escucharles, sacar tiempo para eso. Algunos de mis amigos y amigas usualmente me dicen, Rosa, me da pena, pero no tienes tiempo, tú estás muy ocupada. Eso no es verdad. Sacamos tiempo para lo que es importante. Hace como 2 semanas yo saqué tiempo pagado para visitar con un amigo y tener un desayuno, ¿verdad? Hacer algunas cosas juntas y sencillamente porque esa persona es importante para mí. Es muy importante sacar ese tiempo de calidad para el ser querido y sobre todo nuestros hijos e hijas. Si somos tutores o tutoras, si somos foster parents, ¿verdad? O padres temporales, tan importante sacar tiempo para escuchar, no solo lo que nos dicen, sino lo que observamos, lo que vemos, lo que no vemos también. A veces nos inconscientemente tenemos preguntas de qué está pasando en la habitación, la importancia de saber qué está pasando en el teléfono, ¿verdad? Y hay que hacerlo de manera apropiada. Hay que hablar con el niño sobre cuáles son los límites y los no límites. Al final vamos a hablar un poquito de las intervenciones. Además del abuso verbal, el abuso psicológico, emocional, que tiene que ver la manipulación, el chantaje, ¿verdad? A veces se usan palabras en inglés que el niño de origen hispano no sabe. La agresión va a tener mayor impacto, y esto voy a hacer énfasis en el día de hoy. La agresión del bullying o el acoso en los niños y adolescentes va a tener mayor impacto dependiendo del amor, ¿ok? Del amor que usted y yo le hayamos dado a nuestros hijos, a nuestros familiares. Si hay un niño que está fuerte, ¿se acuerda que yo le decía en la primaria, yo recibí bastante bullying por ser más oscuras que la mayoría de mis compañeros de estudio? ¿Ok? Agresiones, ataques, sobre todo después de la clase, amenazas de golpearme, amenazas porque mi familia era de una orientación política diferente a algunos de mis compañeros o compañeras. Entonces, eso sigue pasando, es la agresión, el chantaje, la difusión de rumores, mira, fulano es de esto, es aquello, ¿verdad? Hay tantas maneras de agredir a su niño o niña. Por favor, please, decimos en inglés, no minimice esas agresiones. Escúchela, vea las opciones y más adelante, como estamos sugiriendo ahora, hay que buscar ayuda. ¿Qué hacemos con esa situación? El niño o niña necesita a alguien para desahogarse y para decirle lo que no le dice a usted o no me dice a mí. ¿Sí? El acoso sexual, que puede ser por un adulto que no es seguro en la escuela o en la casa o en la comunidad o en el ambiente que el niño, la niña o el adolescente se desarrolla. En el caso cibernético, por ejemplo, a través de los juegos.
Hay muchos niños que son agredidos, maltratados. am, en inglés se me ocurre la palabra, perdóneme por es como em, ah, ostracize, que es como rechazados o a veces cancelado del espacio, por ejemplo, en donde el niño ha aprendido a socializarse de manera cibernética, lo cual deja al niño sin apoyo. Entonces, tenemos que estar atentos, atentas a cuáles son, podemos aprender eso, a cómo mantener nuestros niños seguros o seguras a través del medio cibernético, pero también en la casa. Lo vemos mal que un niño en la escuela agreda a nuestros hijos de manera verbal, pero no lo vemos mal que un hermano mayor o menor sea implacable, sin misericordia para una niña o niño, agrediéndole y acosándole de manera sistemática. En ningún espacio donde existimos es apropiado y es saludable permitir ese tipo de agresión contra nuestros niños o niñas. ¿Qué hacemos entonces? Y no he dicho todo sobre el bullying, como ustedes saben. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles son las herramientas que podemos usar para que nuestros niños, para que nuestros hijos e hijas estén más seguros? Bueno, ¿qué se le ocurre a usted? Pues si es en la escuela, tenemos que hacer intervención en la escuela. A veces el niño o la niña tiene counseling en la escuela. Lo primero que yo le digo a los niños que están sufriendo de bullying o de acoso, es hablar con tu maestra o con el principal o el director o directora de la escuela. Pero a veces el niño o niña no se siente protegido por ningún adulto, ni los padres, ni los tutores, y no se sienten seguros tampoco en la escuela. Eso es terrible para un niño, dejar a un niño o a un ser humano sin salida. Entonces, la intervención en la escuela, hay que ver cuál es el protocolo, qué se hace, y si usted no habla el inglés, por favor, busque traducción. Ellos le buscan traducción, si no, usted se busca algún amigo o amiga que le pueda acompañar a la escuela. Eso es un problema más común, ¿verdad? Bastante común. En el caso, y voy a parar aquí para hablar de un poquito más, se me ocurre decir que en el caso de los padres que no hablan el idioma, su niño o niña es mucho más vulnerable a la agresión sistemática de otros niños. Cuando es en su propio idioma, recuerdo una vez que mi sobrino, uno de mis sobrinos, iba a un colegio privado, a lo mejor de una clase mucho más alta que la posición social en ese momento de mi hermana menor. Y él contó a su madre que unos niños vinieron a hacerle burla y a reírse de él y le comentaron que qué triste que él era tan pobre porque su madre estaba vendiendo cosas en la escuela. Vendía productos en la escuela, algo para comer, ¿no? Me acuerdo en este momento, hace muchísimos años. Am, entonces el niño dice que le respondió, fíjese, pues muchas gracias por decirme eso o algo similar. Sin embargo, nosotros comemos muy bien en la casa y vivimos muy bien. Y él como que se sintió orgulloso de que a él no le faltaba nada y que su mamá estaba trabajando para proveerle. Pero un niño que responde de esa manera, usualmente es un niño que tiene adultos seguros en su vida, que le dan protección, amor, seguridad en sí mismo, y que porque un niño le agreda, no se van a hundir en una depresión, ¿verdad? En un atentado suicidio, o no van a desarrollar una ansiedad generalizada, o un estrés postraumático, o no van a empezar a cortarse, porque tienen un ambiente seguro en su hogar. ¿Se da usted cuenta por dónde yo voy en este momento? Es muy importante. No le pida al mundo que le dé a sus hijos lo que usted no le da. Si en su hogar no hay amor y paz y tranquilidad, ¿por qué usted espera que el mundo le va a dar eso a sus hijos e hijas? Es muy importante el crear un ambiente seguro en nuestro hogar. Cero tolerancia al bullying dentro de nuestro hogar. ¿Verdad? Recuerdo un adulto que salió una vez de un lugar donde yo estaba y le dijo a su hija, eh, oye, tienes que rebajar por lo menos 10 libras. Entonces yo le llamé al señor y le dije, perdóneme señor, ¿puedo decirle algo? ¿Verdad? Ya usted sabe lo que hablamos en ese momento. Es muy importante que nos hagamos conscientes que si tenemos un hogar de amor,
Sus hijos van a ser más resilientes para cuando salgan a ciertos lugares no seguros, saber qué hacer y saber cómo permanecerse centrados y fuertes y regresar a su casa para tener un diálogo abierto, saludable con usted. ¿Ok? Muy bien, gracias. Voy a seguir con el apoyo psicológico. Muchas veces no nos toca a nosotros salvar o saber lo que está pasando con el niño o la niña. Es importante buscar ayuda profesional. El médico, el pediatra, ¿verdad? O el pediatra médico o el terapeuta de la escuela, ¿ok? El consejero escolar. Educación emocional es importante enseñar a su niño o niña empatía y solución de conflictos. Lo que yo he visto, y es un patrón muy común, que los niños agresores y bullies usualmente vienen de contextos abusivos, de hogares donde hay violencia doméstica o abuso de la pareja, o hay tolerancia por ese tipo de comportamiento, y el niño repite el mismo comportamiento en otro contexto. ¿Ah? Alerta a muchos padres. ¿Ok? Ah, no, mi niño no es capaz de hacer eso. Pero si nosotros lo hacemos en el hogar, claro que su niño es capaz de eso y de mucho más. Participación de padres y docente en la comunicación abierta y la estrategia de protección de nuestros hijos. Por favor, no, estamos en el siglo, más del siglo XXI, ¿verdad que sí? No podemos seguirle diciendo a nuestros hijos, si te golpean, defiéndete. No estamos en la jungla, ni en la selva, ni en la montaña. Hay otras maneras como adultos seguros que tenemos que aprender. Y usted me perdona que yo soy muy directa. La gente que me conoce sabe que es uno de mis defectos. Por lo menos cuando hablo con las personas adultas que quieren aprender algo, ¿verdad? Diferente a lo que están haciendo. Entonces, no es apropiado enviar a nuestros hijos a que sean también agresores. Tenemos que ver qué está pasando y cómo solucionamos, ¿verdad? Enfoque de soluciones en este caso. Con los padres, con la escuela, ¿verdad? Con la escuela, antes de que probablemente se convierta en un problema mayor para su hijo o su hija. La supervisión en las redes sociales es muy importante y ese es un aspecto que yo por mi edad no tengo mucho, no estoy muy educada en la inteligencia artificial, era lo que iba a decir, pero en las redes sociales tampoco. Y es muy importante educarnos, nunca es tarde, se lo digo yo, ¿verdad? Que sigo luchando con la tecnología, pero aquí estoy haciendo el esfuerzo de dar la cara y de reflexionar sobre lo que vivimos en la vida y las estadísticas que nos dan la gente que está en las investigaciones más científicas, ¿verdad? Que están haciendo algunos estudios. ¿Cómo fomentamos la resiliencia? Con amor, con escucha, con validación. Yo siempre sugiero a los padres 90% de la interacción con tu hijo o hija, ese es mi método, 90-10, debe ser afirmaciones positivas, ¿ok? Y el 10% es críticas constructivas. 90% afirmaciones positivas, que bien lo hiciste, gracias, qué lindo, me encanta, estoy orgullosa de ti. Y 10% críticas constructivas. Yo creo en esa fórmula en vez de siempre 90% críticas destructivas, porque eso hace que su hijo o su hija se prepare para ser victimizado, víctima de perpetradores y perpetradoras, agresores o agresoras, desde la niñez hasta el resto de su vida, hasta el resto de su vida, hasta el final de la vida. Nos preparamos para ser víctimas de bullies y agresores en el matrimonio y hasta en la vejez. Si usted conoce a alguien que está sufriendo de acoso, es importante denunciarlo. Busque ayuda en adultos responsables y profesionales. Nadie se merece recibir esa agresión, especialmente cuando esperamos y queremos que el hogar sea un lugar seguro, que la escuela sea un lugar seguro, que nuestra comunidad, que nuestra vecindad sea un lugar seguro. En el día de hoy estuvo con ustedes de nuevo, con placer, Rosa Reyes, para empezar a hablar de este tema que tiene tantos ejes
que trabajar. Envíenos sus preguntas, preocupaciones, reflexiones. Agradezco de nuevo a Lorena Mori y a su programa en este día por permitirnos conversar, reflexionar en voz alta sobre un tema que está hiriendo, dañando, afectando a nuestros niños, especialmente en este momento, en el contexto que estamos viviendo en nuestro país, los Estados Unidos. Muchas gracias.